Como neurólogo, pasé incontables años estudiando el intrincado funcionamiento del cerebro humano. Me dediqué a mapear sus complejidades, analizar sus funciones y descartar historias de experiencias cercanas a la muerte como meras alucinaciones, productos de neuronas privadas de oxígeno o reacciones químicas en el cerebro moribundo. Me capacitaron para brindar explicaciones lógicas y basadas en evidencia a familias en duelo, asegurándoles gentilmente que lo que escuchaban de sus seres queridos en esos momentos finales eran simplemente ilusiones reconfortantes. Era un mundo definido por la ciencia, por el pensamiento racional, hasta la noche en que morí. La velada había comenzado como cualquier otra. Era una noche normal de mayo y después de un turno agotador en el hospital, regresé a casa, cené rápido y me acosté en la cama con un libro. Estaba cansado, pero las páginas que tenía delante me resultaban familiares y me ofrecían una tranquila sensación de consuelo. Mi último recuerdo fue ir al baño poco después de las 2 de la madrugada. Y luego, no había nada. Ningún dolor, ninguna advertencia, ni siquiera la más breve sensación de muerte inminente. En un momento estaba de pie y al siguiente ya no estaba. Pero no estaba inconsciente. En un instante inexplicable, tomé conciencia de mí mismo, flotando sobre mi cuerpo en el mismo espacio que acababa de ocupar. Abajo, pude ver mi forma sin vida tirada en el suelo del baño, pálida e inmóvil, bañada por el fuerte brillo de la luz del baño. Mi cuerpo parecía tan distante, como si perteneciera completamente a otra persona. Tenía la cara relajada, los labios ligeramente entreabiertos y los ojos cerrados. Debería haber sentido pánico, incluso terror, pero en lugar de eso, una abrumadora sensación de calma me invadió, como si estuviera envuelto en una suave y reconfortante corriente de calidez. No sentí miedo. No sentí ninguna urgencia. De hecho, mi mente estaba más clara que nunca, más aguda de lo que jamás había sentido. No había sensación de dolor físico o fatiga que me agobiara, ni sensación de gravedad que me mantuviera en mi lugar. Yo era simplemente consciente, existiendo en este extraño estado de ingravidez. Floté sin esfuerzo, observando la escena que se desarrollaba ante mí. El tiempo parecía estirarse y doblarse de maneras que no podía comprender, moviéndose a un ritmo imposible, los momentos parecían horas, o tal vez las horas parecían momentos. No podría decirlo. Era como si las reglas de la realidad se hubieran disuelto por completo. De repente, el silencio en mi sala de estar fue roto por el sonido de pesadas botas golpeando el piso de madera. La puerta de mi casa se abrió y 2 paramédicos entraron corriendo, con movimientos rápidos y precisos. La señora Calvel, mi vecina anciana, apareció en la puerta, con las manos apretadas contra la boca en estado de shock. Corrió al baño, donde se desplomó junto a mi cuerpo inmóvil. Su voz me llegó, apagada pero clara, llena de preocupación mientras murmuraba, llamé tan pronto como escuché un ruido sordo. ¿Pero cómo podría oírla? Estaba flotando muy arriba, cerca del techo, pero su voz parecía atravesar el espacio y llegarme con perfecta claridad. Uno de los paramédicos, un hombre alto y de expresión severa, se inclinó junto a mi cuerpo sin vida. Presionó sus dedos contra mi cuello y luego sacudió la cabeza. Su pareja, una mujer de cabello oscuro recogido en una apretada cola de caballo, inmediatamente dejó el desfibrilador y comenzó a realizar compresiones en el pecho. Vi cómo sus manos se movían rápida y rítmicamente, presionando contra mi pecho con fuerza. No sentí nada. No había presión ni dolor, solo desapego, una extraña separación del mundo físico que parecía más libertad que cualquier otra cosa. La escena continuó desarrollándose. El tiempo volvió a nublarse cuando llegó un segundo equipo de paramédicos. Llevaban uniformes verdes y reconocí el equipo de soporte vital avanzado que traían consigo. Uno de los hombres, un paramédico de mediana edad con cabello canoso, se hizo cargo de las compresiones torácicas, mientras otro preparaba el desfibrilador. El aire estaba cargado de urgencia, con el peso de sus desesperados esfuerzos por traerme de regreso. Claro, alguien gritó. Instintivamente me preparé para el shock que estaba a punto de golpear mi cuerpo,
pero nada. Mi cuerpo se sacudió violentamente en el suelo, pero permanecí intacto, flotando por encima de todo. Sin pulso. No hay señales de vida. Nuevamente se cargó el desfibrilador y se le administró otra descarga. Aún así, no sentí nada. Debería haberme preocupado. Debería haberme sentido presa del miedo o de una imperiosa necesidad de volver a mi cuerpo. Pero no lo estaba. No me preocupaba la vida que había dejado atrás, ni me preocupaban las tareas pendientes o los arrepentimientos. Esas preocupaciones parecían tan lejanas, como si nunca hubieran importado realmente. Lo que me di cuenta en ese momento fue que ya no estaba atado a mi forma física. No estaba sujeto a las mismas limitaciones que alguna vez había conocido. Era libre, libre de las limitaciones del espacio, del tiempo e incluso del peso de mi propia existencia. Comencé a cambiar mi perspectiva, deslizándome sin esfuerzo por el espacio que me rodeaba. Me acerqué a los paramédicos, sintiendo la frustración y determinación en sus movimientos. Podía sentir sus emociones, cada una de ellas palpable, cada una un reflejo de su lucha por revivirme. Luego, los atravesé y me deslicé por el pasillo, donde la señora Calvel susurraba oraciones en voz baja. Me quedé en el patio delantero, donde las luces rojas y azules de la ambulancia se reflejaban en el pavimento mojado, proyectando un brillo surrealista. Escuché todo, la voz de un oficial de policía hablando por radio, las especulaciones murmuradas de un joven vecino, que estaba parado al borde de su camino de entrada, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Ella es doctora, murmuró. ¿Cómo diablos un médico cae muerto? Quería decirle que no estaba muerta, que todavía estaba allí, todavía presente, todavía consciente, pero no podía. No podía comunicarme y nadie podía oírme. Pero, curiosamente, no importó. No sentí el deseo de acercarme, de darme a conocer. En ese momento, estaba contento simplemente ser. En el interior, los paramédicos continuaron con su trabajo. Me habían intubado el cuerpo, forzando el ingreso de aire a mis pulmones, pero mi piel ya había adquirido un tinte azulado y mis dedos estaban flácidos y ya no respondían a los movimientos del equipo médico. 14 minutos abajo, escuché decir a uno de los paramédicos. ¿Si no conseguimos un ritmo pronto? La implicación era clara, sin oxígeno durante tanto tiempo, el daño cerebral era inevitable. Debería haberme sentido pánico ante la idea de perder la cabeza, mis recuerdos, mi identidad. Pero no lo estaba. En cambio, una verdad innegable se apoderó de mí, una verdad que era a la vez profunda y reconfortante: ya no pertenezco allí. Y entonces todo cambió. La atmósfera a mi alrededor se volvió más oscura, como si alguien hubiera atenuado las luces. Las figuras de los paramédicos se volvieron confusas y sus movimientos se volvieron borrosos como si se estuvieran desvaneciendo. Un zumbido suave y resonante llenó el aire, más parecido a una vibración que a un sonido real. Me rodeó, me envolvió, y tan suavemente como un soplo, sentí algo profundo e inexplicable, tocándome. Llevar una presencia, no física, no humana, pero innegablemente ahí. Me volví, esperando ver a otro paramédico, tal vez una figura que reconociera. En cambio, no vi nada, solo una extensión de oscuridad interminable que se extendía más allá de lo que mi mente podía comprender. Luego, una voz cálida, femenina, familiar, aunque no pude ubicarla. Anna, es hora de irse. No tenía motivos para resistirme, ni miedo, ni vacilación. Cerré los ojos y el mundo se disolvió a mi alrededor. En el momento en que cerré los ojos, todo cambió. La escena frenética en mi baño, los paramédicos, las luces intermitentes, mi cuerpo sin vida desapareció en un instante. Sin desvanecimiento lento, sin transición suave. En un momento estaba allí y al siguiente no estaba en ninguna parte. Era una ausencia de todo, ni paredes, ni suelo, ni techo, solo una oscuridad infinita que se extendía más allá de lo que mi mente podía captar.
Pero no era el tipo de oscuridad que evocaba miedo. Era profundo, vasto, pacífico. Luego, un turno. Un puntito de luz apareció en la distancia, apenas más que un parpadeo al principio. Estaba inmóvil, suspendido en el vacío. Luego creció, primero lentamente, luego rápidamente, expandiéndose hacia afuera como un sol naciente. No era solo luz, me estaba tirando. No sentí ningún movimiento físico, pero me sentí atraído hacia él. Mi forma, ingrávida y fluida. No había viento ni resistencia, solo un tirón inevitable, como si yo le perteneciera. Entonces los vi. Surgieron de la periferia, formándose a partir del vacío mismo. Docenas de orbes brillantes, de un azul profundo con rayos de energía blanca parpadeando en sus superficies. Pulsaban con vida, su luz ondulaba en ondas rítmicas, comunicándose sin palabras. Sabía que estaban vivos. Revolotearon a mi alrededor, manteniendo una distancia cuidadosa. Sus movimientos sincronizados pero orgánicos. Me observaban, me estudiaban, me evaluaban. No tenía miedo. Los orbes vibraron con una energía que podía sentir más que oír, un zumbido que resonaba a través de mí como una pregunta no formulada. Aunque nunca hablaron, los entendí. Estuviste aquí, pero aún no debías estar aquí. Darme cuenta debería haberme sorprendido, pero no fue así. Entendí que se suponía que no debía estar aquí, todavía no, pero no tenía control sobre mi presencia. Extendí la mano, no con mis manos, sino con mi conciencia hacia el orbe más cercano. Tan pronto como me concentré en ello, sentí una conexión, una corriente de energía que fluía entre nosotros. Destellaron recuerdos, no los míos, sino los de ellos, vislumbres de algo antiguo, inteligente e interminable. Una presencia que siempre había existido, observando, guiando, invisible. Estos seres no eran humanos. No eran ángeles en la forma en que los describen los textos religiosos. Eran algo más, pura energía, pura conciencia, y me conocían. Luego, tan repentinamente como habían aparecido, desaparecieron. Sin desvanecimiento, sin alejamiento, simplemente desaparecido. La luz a mi alrededor palpitó una vez y, a su paso, regresó la oscuridad. Exhalé, o al menos sentí la sensación de exhalar, aunque no tenía pulmones, ni aliento. Todavía lo sentía. Entonces, volvió a tocarme el hombro, suave, intencional, familiar. Me volví, pero no había nadie allí. Solo un cambio en el espacio que me rodea, un cambio sutil en la energía. Luego, una voz suave, femenina, llena de algo más profundo que la calidez, algo antiguo, conocedor. Anna, es hora de irse. Era la misma voz que había escuchado antes. La oscuridad a mi alrededor cambió, plegándose hacia adentro como niebla arrastrada por un viento invisible. Luego vino la niebla, una neblina espesa y plateada que me envolvió, desorientadora pero no opresiva. Se movía como si tuviera peso, girando y moviéndose, guiándome hacia adelante. No caminaba, pero me movía. Entonces, tan repentinamente como había entrado, emergía la luz. El mundo que se desarrolló ante mí me dejó sin aliento. Me encontraba en un vasto y ondulado campo que se extendía infinitamente en todas direcciones. El aire brillaba, no con calor, sino con vida. Los colores eran ricos, más vibrantes que cualquier cosa que hubiera visto en la tierra. El cielo, un gradiente interminable de oro y violeta intenso, latía como si estuviera vivo. Debajo de mí, millones de flores cubrían el suelo como una alfombra viva. Sus pétalos brillaban débilmente, cada uno emitiendo una suave luminiscencia. No estaban solo allí, estaban conscientes de mí. Mientras los miraba, sentí su conciencia, su reconocimiento de mi presencia. Di un paso adelante, esperando sentir el peso de mi cuerpo cambiar, pero no tenía peso. Mi forma estaba ahí, tangible, pero no limitada por la masa o la gravedad.
Miré hacia abajo y jadeé. Volví a tener pies, un cuerpo, pero no el que había dejado atrás. Esta forma era más ligera, radiante, imbuida de algo más allá de lo físico. Una brisa cálida recorría el campo, llevando consigo un sonido, música, pero no de un instrumento. Provenía de todo, del cielo, de las flores, del mismo aire. Una melodía armoniosa e interminable que palpitaba al ritmo del universo. No solo lo estaba escuchando, yo fui parte de eso. Me volví, esperando ver la presencia que me había hablado, y entonces ella estaba allí, una mujer parada a solo unos metros de distancia. Su presencia era tan familiar como mis propios pensamientos. Era a la vez joven y anciana, y sus rasgos cambiaban sutilmente de una manera que la hacía eterna. Llevaba una prenda fluida de luz pura y sus ojos reflejaban la profundidad de las galaxias. No necesitaba preguntar quién era ella. Sabía que ella había estado conmigo antes, aunque no recordaba cuándo. Ella sonrió suavemente, su mirada se llenó de algo que solo podría describir como comprensión. «¿Tienes preguntas?», dijo. Asentí. «Entonces camina conmigo y te lo mostraré». Se giró y comenzó a moverse por el campo. Sus pasos eran sin esfuerzo, como si se deslizaran. Lo seguí sin dudarlo, profundizando más en lo desconocido y por primera vez en mi existencia, me sentí verdaderamente en casa. Caminé junto a la mujer, mis pies descalzos rozaban las flores brillantes que parpadeaban en el paisaje. Pero no se doblaron ni se rompieron debajo de mí. En cambio, se movieron suavemente, separándose lo suficiente para dejarme pasar, como si fueran conscientes de mi presencia y la honraran. La sensación fue indescriptible. Podía sentir las flores, no solo físicamente sino energéticamente. Emitieron un suave zumbido, una resonancia que palpitaba en armonía con todo lo que nos rodeaba. Cada uno irradiaba una frecuencia única, una nota en la vasta sinfonía de este mundo. Me miré a mí mismo, asimilando mi nueva forma. Tenía un cuerpo, pero ya no era el mismo de antes. No había pesadez, ni resistencia, ni imperfecciones. Mis manos se movían con fluida facilidad, mis dedos brillaban débilmente con una luz interior. Me sentí completo como nunca antes lo había sentido, sin cargas, sin restricciones, completamente libre. «Este lugar», susurré. «¿Qué es?». Mi guía sonrió mientras caminábamos, su presencia irradiaba calidez y serenidad. «Ya lo sabes», dijo. Y lo hice. En algún lugar muy dentro de mí reconocí este lugar. No de recuerdos de mi vida terrenal, sino de algo más antiguo, más profundo. Esto no fue un sueño. No fue una ilusión. Era real, y la realidad aquí no seguía las mismas reglas que yo había conocido antes. Miré una cresta distante, sus picos irregulares se extendían increíblemente altos y sus superficies brillaban como cristal líquido. Me concentré en la base de las montañas, preguntándome cómo se sentiría estar allí. En un instante estuve allí. El cambio fue perfecto, tan natural como respirar. En un momento estaba en la pradera y al siguiente estaba al pie de los imponentes picos. No sentí ninguna ráfaga de aire, ni sensación de movimiento, solo la comprensión inmediata de que estaba exactamente donde había pretendido estar. Me volví, casi esperando ver a mi guía todavía en el prado, pero ella ya estaba a mi lado, imperturbable. «Verás», dijo suavemente, «el pensamiento aquí es acción. La intención es una realización». Una comprensión establecida se apoderó de mí. No había límites en este lugar, ninguno. Si quisiera volar sobre las montañas, podría hacerlo. Si quisiera caminar sobre el agua, lo haría. Este mundo fue moldeado por la conciencia misma. A medida que avanzábamos, el paisaje cambiaba sin esfuerzo a nuestro alrededor. Las praderas onduladas dieron paso a valles exuberantes, donde ríos de luz dorada fluían como energía líquida. El aire brillaba con colores más allá del espectro visible,
matices que mis ojos terrenales nunca habían sido capaces de percibir. Y la música estaba en todas partes. No proviene de ninguna fuente en particular, sino que resuena en el mundo mismo. Una melodía continua entretejida en el tejido mismo de la existencia. No era ni ruidoso ni intrusivo, sino profundamente armonioso, como si todo, cada roca, cada hoja, cada aliento, fuera parte de una composición interminable. Y yo también fui parte de ello. Con cada paso, sentí la canción dentro de mí, vibrando a través de mi ser, fusionando mi esencia con el ritmo del universo. No estaba simplemente escuchando la música, yo era la música. Mientras subíamos por un sendero de suave pendiente, me di cuenta de otros seres en la distancia. Se movían con gracia por el valle, figuras radiantes brillando con una suave luz interior. Aunque sus formas eran humanoides, no estaban limitados por formas o estructuras rígidas. Algunos brillaban con energía translúcida y se movían sutilmente mientras caminaban. Otros tenían rasgos más definidos, pero todavía fluidos, eternos, luminosos, vivos de una manera que trascendía lo físico. Y la alegría que exudaban era abrumadora. Aquí no había ansiedad, ni tristeza, ni miedo. Solo una paz muy, muy profunda, tejida con un sentido de conexión más allá de todo lo que jamás había experimentado. Estos seres no eran extraños. Eran familiares de una manera que pasaba por alto la memoria. Ellos me conocían y yo los conocía. Al pasar, algunos me saludaron con cálidas sonrisas y sus miradas llenas de reconocimiento. Pero no se pronunciaron palabras, no era necesario. La comunicación aquí fue sencilla e inmediata. Podía sentir sus pensamientos como si fueran míos, no como voces intrusivas, sino como una comprensión compartida. Un flujo de conciencia pura, no contaminada por malas interpretaciones o dudas. Bienvenido a casa, transmitió uno de ellos. Hogar, la palabra resonó a través de mí, despertando algo que no me había dado cuenta que faltaba. Seguimos caminando y pronto el paisaje volvió a transformarse. Ante nosotros se alzaba una ciudad, aunque llamarla ciudad me parecía inadecuado. Era una extensión de estructuras impresionantes, cada una aparentemente viva, llena de energía. Los edificios no estaban hechos de piedra o metal, sino de algo mucho más fluido, algo que respondía al pensamiento y la presencia. Grandes torres se extendían hacia el cielo, sus superficies moviéndose y palpitando como si respiraran. Los arcos y las cúpulas irradiaban una suave luminiscencia y los senderos serpenteaban por la ciudad como ríos de luz. No había puertas, no eran necesarias. El movimiento aquí era fácil y sin restricciones. Aquellos que deseaban entrar en un edificio simplemente se metían dentro y estaban allí. Vi como una figura se acercaba a una gran estructura, sus agujas brillaban con tonos opalescentes. Sin interrumpir el paso, la figura desapareció a través de la pared, su forma se disolvió en la luz antes de reaparecer sin problemas en el interior. Fue entonces cuando me di cuenta de algo profundo. Este lugar, este reino, no fue construido como lo fueron las ciudades de la tierra. No había sido construido con las manos, ladrillo a ladrillo. Había sido creado, querido para existir por la conciencia misma de quienes lo habitaban. Me volví hacia mi guía, abrumada por la belleza, por la magnitud de lo que estaba viendo. ¿Quién hizo todo esto? Yo pregunté. Ella encontró mi mirada, sus ojos llenos de conocimiento. Todos lo hicimos. Intenté procesar las implicaciones de sus palabras, pero eran demasiado vastas, demasiado amplias para captarlas todas a la vez. Ella extendió su mano. Todavía hay más que ver. Dudé, mirando una vez más a la ciudad resplandeciente, los seres moviéndose a través de ella en perfecta armonía. No quería irme. Por primera vez desde que llegué, sentí un atisbo de aprensión. Miedo, pero algo parecido, una resistencia a seguir adelante, un anhelo de quedarme donde estaba. Ella debió haberlo sentido porque puso una mano tranquilizadora en mi brazo. Aquí no hay pérdida, dijo suavemente,
solo descubrimiento. Exhalé, un reflejo que ya no necesitaba pero que aún realizaba por costumbre, y la seguí hasta el corazón de la ciudad, más profundamente en lo desconocido. La ciudad palpitaba de energía. Mientras mi guía me guiaba hacia una estructura imponente en su centro, a diferencia de los otros edificios fluidos y vivos, este se alzaba con una presencia solemne. Su forma se extendía más allá de lo que mi mente podía captar por completo. Era a la vez físico y etéreo, oscilando entre un resplandor sólido y energía pura. Sentí su significado incluso antes de llegar a la entrada. Este era un lugar de conocimiento. El aire a mi alrededor vibró con un zumbido profundo y constante cuando entramos. Las paredes, si se las podía llamar así, estaban hechas de ondas de luz cambiantes, y sus colores fluctuaban entre el dorado, el azul y el violeta. El techo se extendía infinitamente arriba, sin un final a la vista, lleno de patrones en cascada de energía que parecían ondear como agua. Al final del pasillo, 3 figuras inmensas esperaban. No eran humanos ni estaban confinados a una sola forma. Sus cuerpos pulsaban con luz, curvas arremolinadas de energía que se movían en constante movimiento. Eran más altos que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Su presencia era vasta, pero no intimidante. Los reconocí al instante, no por su nombre, porque no tenían ninguno. Simplemente lo eran. Eran los vigilantes, no jueces ni verdugos, sino testigos, guías. A medida que me acercaba, se formó un pedestal ante mí, suave, brillante e iridiscente. Encima apareció una pequeña caja radiante. Pulsaba en sincronía con mi propia energía, esperando. No necesitaba que me dijeran qué era, me contenía, cada acción, cada palabra, cada pensamiento que alguna vez había tenido, toda mi existencia envuelta en este único objeto luminoso. Mi guía puso una mano suave en mi hombro. «Debes abrirlo». Dudé, una repentina tensión se formó dentro de mí. No tenía motivos para temer y, sin embargo, un peso se posó en mi pecho. Había cosas que había hecho, acciones pequeñas y descuidadas que había olvidado hacía mucho, palabras que había dicho sin pensar, momentos que había ignorado, pero todas estaban aquí. Me acerqué y levanté la tapa. En el momento en que lo hice, el salón a mi alrededor desapareció, reemplazado por una extensión interminable de orbes flotantes y brillantes. Se extendieron hacia la eternidad, cada uno vibrando con una fuerza invisible, y dentro de cada orbe, aguardaba un recuerdo. Busqué el más cercano. Tan pronto como mis dedos hicieron contacto, el mundo cambió y yo estaba dentro del recuerdo. Era una escena sencilla, que había olvidado hacía mucho tiempo. Tenía 6 años y estaba en el patio trasero de mi infancia. Mis manos agarraron una pequeña pala de jardín, ante mí, se alzaba un joven árbol recién plantado. Mi madre estaba a mi lado, sonriendo mientras yo acariciaba la tierra alrededor de su base. Fue un momento de pura inocencia. Pero no solo estaba mirando, volvía a ser yo mismo, sintiéndolo todo, el calor del sol en mi piel, la textura de la tierra entre mis dedos, la alegría silenciosa en la presencia de mi madre, el amor en sus ojos. Me aparté y el recuerdo se disolvió. Cogí otro. Esta vez tenía 14 años y estaba sentado en la cafetería de una escuela secundaria, riendo con amigos. Pero mi risa fue a expensas de otra chica, una que estaba sentada sola, con los ojos bajos mientras comía su comida. Sentí el aguijón de mis propias palabras. Entonces me convertí en ella. Estaba dentro de su mente, sintiendo su vergüenza, su soledad, la forma en que mi broma descuidada la había herido. Era una herida que yo había olvidado a los pocos minutos, pero ella la había cargado durante años. Las emociones se amplificaron, crudas y abrumadoras. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando solté el recuerdo. Los orbes no solo me mostraban mi vida, me estaban haciendo vivirlo una y otra vez, desde todas las perspectivas. Cada caricia, cada palabra, cada momento de bondad, cada vez que lastimé o ayudé a alguien, ya sea intencionalmente o no.
Las ondas se extendieron más de lo que jamás había imaginado. Algunos recuerdos fueron hermosos. Vi a una paciente anciana a la que una vez había consolado en el hospital y sentí el calor de su gratitud. Vi un momento en el que le sonreí a un extraño en un día particularmente malo para él, cambiando sin saberlo todo su estado de ánimo. Pero otras, fueron dolorosas. Vi momentos en los que había estado demasiado ocupado, demasiado distraído, demasiado indiferente para ver el sufrimiento de quienes me rodeaban, momentos en los que podría haber ayudado pero no lo hice, palabras que había dicho sin considerar su peso. Me convertí en todos ellos, no solo en las personas, los animales, las plantas y el mismo aire que transportaba mi aliento. Cada acción tenía un eco, y aquí, en este lugar de conocimiento, no había forma de escapar de ellas. Caí de rodillas, abrumado. Las lágrimas cayeron, pero no solo de tristeza. Había algo más profundo, comprensión. No había sido perfecto. Había cometido errores. Pero también lo habían hecho todos, y los seres antes que yo, no me estaban condenando. Aquí no había ningún juicio, solo conciencia. El único que necesitaba perdonarme era yo. Mi guía se arrodilló a mi lado y su voz era suave. Ya ves. Asentí, secándome la cara, aunque no quedaron lágrimas físicas. Hizo un gesto hacia los innumerables orbes restantes. ¿Estás listo para continuar? Exhalé y luego tomé el siguiente. Y durante lo que parecieron años, los procesé todos, cada acción, cada pensamiento, cada onda. Cuando llegué al último recuerdo, ya no era el mismo. Había visto mi vida tal como era, no como una secuencia de acontecimientos aleatorios, sino como una vasta red interconectada. Y cuando el orbe final se disolvió en luz, me puse de pie, más ligero de lo que jamás me había sentido. Los vigilantes permanecieron en silencio, sus formas brillando con silenciosa aprobación. La caja que tenía ante mí se desvaneció, su propósito cumplido. Mi guía sonrió. Hay más que ver. Y cuando me volví para seguirla, supe, sin lugar a dudas, que estaba listo. La luminosa sala de revisión de mi vida se desvaneció, disolviéndose en la nada. Esperaba otra transición, otro paisaje de praderas onduladas o ciudades resplandecientes. Pero en cambio, me encontré parado en un espacio en blanco infinito. No había paredes, ni cielo, ni sonido, solo una luz infinita y uniforme que se extendía más allá de la percepción. No era cegador sino cálido, palpitando con un silencioso zumbido de la existencia misma. Me volví, buscando a mi guía, pero ya no estaba. Por primera vez desde que llegué a este reino, me sentí verdaderamente solo. Entonces, apareció una figura en la distancia, una pequeña mancha en contraste con la vasta extensión. Mientras caminaba hacia mí, se hizo más grande y su forma ganó forma y claridad. Era una mujer vestida con prendas onduladas de suave color gris y marfil, y su cabello plateado caía en cascada sobre sus hombros. Su rostro mostraba la sabiduría de siglos, pero sus profundos ojos castaños eran agudos, llenos de reconocimiento y conocimiento. Se detuvo a unos metros de distancia, estudiándome con suave intensidad. Ana, dijo. Su voz envió una ola de familiaridad a través de mí, aunque nunca la había visto antes en mi vida. Tragué. ¿Quién eres? Ella sonrió. Soy Elena, tu tatarabuela. Me quedé sin aliento. Había oído su nombre antes, una vez de pasada cuando mi madre habló de nuestros antepasados, pero no sabía nada de ella. Ella había muerto mucho antes de que yo naciera. ¿Nacer? ¿Cómo puede ser eso? Susurré. Su expresión era suave por la diversión. El tiempo no funciona aquí como en el lugar de donde eres. No supe cómo responder. Había tantas preguntas, tantas cosas que quería preguntar, pero ella no me dio la oportunidad. No puedes quedarte, dijo, con un tono suave pero firme. Algo dentro de mí se retorció. No entiendo.
¿Yo? Comencé, pero ella levantó una mano, deteniéndome. Tu camino no ha terminado. Hay cosas que debes hacer, personas que te necesitan. El peso de sus palabras presionó contra mí, el significado era claro incluso antes de que ella continuara, debes regresar. La idea envió una punzada de resistencia a través de mí. No, dije, sacudiendo la cabeza. Pertenezco aquí. He visto lo que me espera, el amor, la conexión, la paz. ¿Por qué volvería a un mundo de sufrimiento? Sus ojos se suavizaron al comprender, pero no había vacilación en su voz. Porque todavía no es tu momento. Apreté los puños, la frustración burbujeaba dentro de mí. ¿Cómo lo sabes? Ella dio un paso adelante y extendió la mano. Aunque su mano nunca me tocó, sentí calidez irradiar a través de mí, una atadura formándose entre nosotros. He visto el camino trazado ante ti, dijo. Debes llevar conocimiento a otros, ser un puente entre lo que sabes en ciencia y lo que has aprendido aquí. Un peso se instaló en mi pecho. Guiarás a otros, continuó, no solo como médico sino como sanador en formas que aún no comprendes. Quería discutir, insistir en que había otros que podían ocupar mi lugar, otros que podían hacer lo que ella me pedía, pero no había terminado. Se avecina un gran cambio, una crisis que sacudirá los cimientos de la medicina, de la humanidad misma. Deben estar ahí para ayudar. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué tipo de crisis? Ella no respondió de inmediato. En cambio, puso una mano sobre su corazón, un gesto de conocimiento, de carga. Será diferente a todo lo que el mundo haya visto en su vida y comenzará pronto. Su mirada se encontró con la mía, llena de certeza. Cuando esto suceda, no debes dar la espalda. Te necesitarán. Mi mente se aceleró, una crisis en la medicina, un evento global. Era demasiado vasto para comprenderlo. Pero ella no había terminado. Tú también serás madre, dijo con la voz llena de certeza. Dentro de exactamente 4 años nacerá tu hija. Mi respiración se cortó. ¿Una hija? Sí. Y ella te cambiará de maneras que aún no puedes ver. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Nunca había estado seguro de querer tener hijos. Mi carrera siempre había tenido prioridad. Mi ambición había sido estructurada e inquebrantable. Pero por la forma en que Elena habló, la forma en que la verdad de sus palabras se instaló en mi alma, supe que esto era real. Presioné una mano contra mi pecho, abrumada. ¿Cómo puedes saber todo esto? Ella sonrió suavemente. Porque el tiempo es solo un velo. He visto más allá de él. Me quedé allí, temblando, dividida entre el peso imposible de sus palabras y la insoportable idea de abandonar este lugar. No puedo volver atrás, susurré, suplicando ahora. No después de todo lo que he visto, no después de saber lo que me espera aquí. Ella me estudió durante un largo momento, la tristeza parpadeando en sus ojos antiguos. Si no regresas voluntariamente, dijo, serás enviado de regreso. Sus palabras enviaron un escalofrío a través de mí. No hay elección en esto, Anna, continuó suavemente. Solo aceptación. La finalidad de su voz me golpeó como un golpe. Negué con la cabeza. Por favor, rogué, aunque ni siquiera estaba segura de lo que estaba pidiendo. Ella se acercó y sus dedos rozaron mi frente. En el momento en que hizo contacto, una fuerza diferente a todo lo que había conocido me envolvió. Fue una atracción, violenta, repentina, absoluta. Jadeé, sintiendo que mi esencia misma era arrancada hacia atrás, lejos de ella, lejos de la luz infinita. No, espera. Grité, alcanzándola. Pero ella ya se estaba desvaneciendo. El espacio en blanco se fracturó, rompiéndose como un espejo. Y luego, dolor. Dolor crudo, sofocante y aplastante.
Me estaba ahogando. Jadeé, mi pecho palpitaba, los pulmones ardían cuando el aire entró en ellos. Sentí mi cuerpo pesado, equivocado, extraño para mí. Un dolor profundo irradió por mis costillas. Mis extremidades temblaron cuando la sensación volvió a mí. Voces distantes resonaron a mi alrededor, urgentes, frenéticas. Ella ha regresado, 14 minutos abajo. Dios mío, está respirando. Mi visión se nubló mientras parpadeaba contra las duras luces fluorescentes del hospital. Las sombras se movían sobre mí, médicos, enfermeras, manos presionando contra mis brazos, revisando monitores. Sucedió, pero las palabras no salían. Tenía la garganta en carne viva y el cuerpo débil. Pero lo recordé todo, el espacio en blanco, la profecía, la certeza de que mi vida había cambiado para siempre. Y mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, me di cuenta de algo más. Había regresado por una razón y mi viaje apenas comenzaba. Me desperté con un grito ahogado, mis pulmones ardían como si hubiera estado sumergido bajo el agua durante horas. El aire entró rápidamente, pero se sentía extraño, pesado, antinatural. Me dolía el pecho con cada respiración, me dolían las costillas por las compresiones que me habían obligado a recuperar la vida. Fuertes luces fluorescentes parpadeaban en lo alto, su brillo estéril apuñalaba mis retinas. Entrecerré los ojos, desorientada. Mi cuerpo está lento y desconocido. Sentí mis extremidades pesadas, mi piel demasiado tensa, como si me hubieran apretujado de nuevo en una forma que ya no encajaba. Una figura se cernió sobre mí. Una enfermera, Dr. Mitchell. Su voz era suave, cautelosa. ¿Puedes oírme? Intenté responder, pero tenía la garganta en carne viva y mis cuerdas vocales se negaban a cooperar. ¿Estás en el hospital?, continuó, con expresión amable pero llena de asombro. Sufriste un paro cardíaco. Estuviste ausente durante 14 minutos. 14 minutos. Cerré los ojos con fuerza y los recuerdos volvieron a inundarme, el prado, la música, la ciudad resplandeciente, los vigilantes, la profecía de mi tatarabuela. Estuve allí durante años, años. Y, sin embargo, aquí estaba, de vuelta en este cuerpo, en este mundo, donde todo parecía silenciado. Los colores son más apagados, los sonidos más ásperos, las emociones más intensas. Pero los recuerdos del más allá seguían siendo muy claros. A diferencia de un sueño, no se desvanecen con el tiempo. En todo caso, se fortalecieron. Las semanas que siguieron fueron una confusión de evaluaciones médicas, preguntas e incredulidad. Mis colegas se maravillaron de mi supervivencia y la calificaron de milagro médico. Pero yo sabía la verdad. Esto no fue un milagro. Fue un regreso, una misión. Al principio, me costó adaptarme. Mis sentidos se sintieron intensificados y mi intuición más aguda que nunca. Podía anticipar las emociones de las personas antes de que hablaran. A veces sabía lo que iban a decir antes de que lo dijeran. Y luego vinieron las premoniciones, cosas pequeñas al principio. La sensación de que un paciente empeoraría antes de que los monitores mostraran algún cambio. Un conocimiento inexplicable de cuando una familia necesitaba consuelo antes de recibir malas noticias. Pero a medida que pasó el tiempo, las visiones se hicieron más fuertes. Una noche me desperté sobresaltado y el corazón latía con fuerza. Un único pensamiento resonó en mi mente, innegable y absoluto. Se avecina una gran crisis médica. Estar preparado. La advertencia de Elena. No podía ignorarlo. Así que hice lo que nunca me había imaginado hacer. Pasé más allá de los muros de la medicina y entré al reino de lo desconocido. Comencé a investigar experiencias cercanas a la muerte, conectándome con otras personas que habían regresado con conocimientos más allá de este mundo. Me convertí en un defensor, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Durante mucho tiempo había creído solo en lo que podía ver,
tocar y medir. Ahora entendí que había mucho más. La muerte no fue el final. Fue simplemente una transformación. Y mi propósito era claro, ayudar a otros a despertar, a alinear sus vidas con el amor, la conciencia y la verdad innegable de que todos estamos conectados, siempre.